visto cómo estos 5.000 empleados pues han sido prácticamente puestos fuera, ¿no es cierto?, de sus trabajos, gente que tenía nombramientos definitivos, incluso personas que han dado pues varios años de su vida, ¿sí? Y esto lo que está haciendo realmente es minando, ¿no es cierto?, la posibilidad que podemos tener, ¿sí?, los servidores públicos, de alguna manera de ir reconstruyendo ese Estado social que se ha venido trabajando en los últimos años. Sí, lamentablemente esto está acompañado también de la fusión de ministerios, ¿no? Que pues se une a lo que ya se ha hecho en países como Argentina, lo que se intentó hacer en Chile hace algunos años, vamos a decir, tuvieron gobiernos importantes que lograron mejorar el mismo sistema social, pero el haber acabado con el Ministerio de Deporte, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, con el tema de los recursos naturales, lo que está generando es un vaciamiento de políticas públicas claves en la lucha, ¿sí?, por los derechos sociales, los derechos culturales, la sostenibilidad ambiental en un país donde obviamente la inseguridad, ¿sí?, está provocada también por la pobreza y por la desatención que tienen muchos barrios, muchas provincias, sí, que no han tenido esta participación, vamos a decir, como se debería esperar en un Estado democrático. Ahora, el hecho de que estas instituciones que están llamadas a generar estos espacios, ¿no es cierto?, de ayuda social desaparezcan, pues lo que está haciendo es acelerar un proceso de desintegración social. O sea, realmente lo que estamos enfrentando, un país como el Ecuador, es el regreso de esa vieja oligarquía, a pesar de que el presidente Noboa sea un hombre joven, pero representa a lo más obtuso, sí, a lo más rancio que ha tenido este país, sí, generando una política, una gestión de gobierno sin planificación, sin garantías sociales y obviamente con lo que uno está sintiendo diariamente, el desprecio absoluto por los ecuatorianos, el desprecio absoluto por la vida humana. Hoy miles de familias están desesperados, ¿sí? La economía del país no solo que se está achicando, sino que está prácticamente desapareciendo, Miguel, ¿sí? Miles de personas con sus pequeños emprendimientos hoy no pueden sostenerlos. Hoy se está paralizando la vida económica de muchísimas familias y esto está generando, obviamente, que pues la crisis sea insostenible. No queremos como fatídicos, ¿no es cierto?, negativistas, pero es lo que estamos viviendo y ante eso debemos reaccionar urgentemente, Miguel, porque la situación puede complicarse en los próximos meses. Doctora, el tema de la aplicación de esta política neoliberal, capitalista, de este modelo de desarrollo económico, implica también ser obedientes a las recetas del Fondo Monetario Internacional y las leyes, las nuevas leyes que se han aprobado en la Asamblea y que ya están vigentes y que es la iniciativa y propuesta de este gobierno, son la consecuencia de esa obediencia del gobierno actual de Daniel Noboa a esa imposición de los organismos internacionales capitalistas como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, ya hay que entender qué significa el Fondo Monetario Internacional. Quizás muchos amigos, amigas que nos escuchan no están muy enterados, ¿no es cierto? Estas son, o sea, el Fondo Monetario es una especie de banco, vamos a decir, que obedece a los grandes capitales mundiales, ¿no es cierto? El problema con este fondo es que no solamente están estos grandes capitales, hay gente de nuestro país, hay ecuatorianos que también son parte de esa deuda. Entonces les conviene que nuestro país, por ejemplo, siga en una crisis impresionante porque obviamente la deuda va a costar más, que es la presión que está poniendo el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Entonces hay que tener claro que el Fondo Monetario no son, ¿no es cierto?, estos capitales fuera, no, es gente de nuestro país, sí, grandes familias millonarias, oligarcas, que también tienen sus intereses en que nuestro país viva esta gran crisis. Por eso hay que estar muy pendientes en estas leyes que está generando Noboa, porque lo que está haciendo es que la gran parte del presupuesto que debería ir para salud, debería ir para educación, debería ir para cuidar, ¿no es cierto?, de esos niños que hoy están siendo cooptados por las mafias, se pague a estos deudores internacionales.
Pero hay que ver que buena parte de esa deuda, insisto, son parte de pues, los acreedores de la deuda, que bien sabemos que son grandes familias adineradas de nuestro país. Así que lo que hay que tener presente es que esta lógica del empobrecimiento que nos provoca esta ley, tanto de la solidaridad, que de solidaridad no hay, pero ni una coma, ¿no es cierto? Esta ley de inteligencia, que más lo que ha sido es para vigilar y controlar al pueblo ecuatoriano, no tanto a los narcotraficantes, como hemos visto, no se ha hecho ningún esfuerzo real por ir acabando con el narcotráfico en este país. Como decía, la misma ley de integridad pública, que ha sido la antesala para ir desmantelando el Estado y poner a más de 5,000 empleados en la calle. 5,000 empleados que con investigación, o sea, con base real, inmediatamente representan 50,000 personas afectadas. Esas 5,000 personas, hay que decirlo, Miguel, la mayoría mujeres, ¿sí?, directamente afectan a unas 50,000 personas. Eso es lo que hay que entender. Y claro, sin duda, el Fondo Monetario va a presionar, pero lo que hay que entender es que nuestras autoridades, o sea, totalmente antipatriotas, totalmente, como digo, con esa falta de amor, con ese odio al pueblo ecuatoriano, pues están generando estos procesos. Porque preguntemos qué está pasando en la Argentina, que tienen también a un personaje nefasto como es el señor Milei, que también ha provocado la destrucción del Estado. Pero no se han atrevido a hacer lo que están haciendo con el Ecuador. El ajuste que están haciendo con los argentinos llega al 2%, ¿no es cierto?, del presupuesto de los argentinos. Aquí nos quieren hacer un recorte que llegue casi entre el 5 y 6%. Sí, van a tratar de exprimir, de acabar con la economía ecuatoriana. Y eso hay que tener presente. ¿Sí? Estas medidas fueron imposibles en la época, como bien sabemos muchos somos hijos de esa generación. Yo viví los 90, yo viví los 2000, que salimos a las calles, ¿sí?, o que nuestros padres, nuestros abuelos salieron a las calles para poner un alto a esas reformas. Hoy tenemos que convencernos, esta nueva generación, que los derechos se luchan, se pelean, ¿sí? Tenemos que defender ese Estado de Derecho, porque hay una Constitución, Miguel, que permite que los ecuatorianos podamos asumir derechos básicos como salud, educación, infraestructura, como parte, sí, pues del presupuesto básico que debería ir para esos bienes, ¿no? Y lamentablemente muchos ecuatorianos y ecuatorianas no lo saben. Y estamos asumiendo esta realidad como algo fatídico, ¿no? Como que no podemos hacer más. Es posible, ¿sí? Los argentinos también recibieron una entrega muy alta por parte del Fondo Monetario Internacional, y lo que ellos hicieron ante el Fondo Monetario Internacional es decir, aquí no podemos pagar la deuda. ¿Por qué si los argentinos le están diciendo al Fondo Monetario Internacional que no van a pagar la deuda, por qué a los ecuatorianos nos están exigiendo este extremo recorte? Aquí la gente está muriendo. Aquí la gente no tiene para ir a una medicina. Aquí la gente, los servicios de educación están realmente acabados. Es terrible lo que les voy a decir, pero aquí en Quito, sí, ha proliferado infecciones urinarias a niñas porque baterías sanitarias no tienen ningún cuidado. Aquí en la capital. Quiero saber qué está pasando en las provincias de nuestro país. O sea, es indigno lo que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos viviendo. Y es necesario que sí hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional o con quien sea, explicarle la situación de devastación que hoy está viviendo los sectores populares, la clase media de este país. Porque si no habemos voces ciudadanas que lo hagamos, créanme, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Sí? Estos oligarcas acostumbrados a vivir del Estado no es la primera vez que llegan a gobernarnos. Siempre han tratado de llegar y apoderarse de las instituciones, como lo hizo Lasso, ¿sí? Y que ventajosamente tuvo que huir a 2 años de su gobierno. Hoy tenemos que volvernos a organizar y volver a presionar para que estos personajes pues no toquen más las instituciones de los ecuatorianos. Es momento, Miguel, estamos haciendo este gran llamado ciudadano, estamos recorriendo varias organizaciones, varias provincias, porque tenemos que volver a juntarnos y empezar a respirar ese Ecuador que en algún momento sí nos permitió tener una vida más digna. Estamos dialogando con la doctora Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Ahora, el tema de un modelo de desarrollo económico neoliberal
a estas alturas y a la realidad ecuatoriana es inaplicable, Verónica? Eso nos empobrece más, eso no nos da una brújula, una salida, un mejoramiento de condiciones de vida, sino que más bien nos aplasta más a la clase media y más aún a los pobres hacia la indigencia. Podemos un poco entender de esa manera la aplicación de este modelo que viene imponiendo este gobierno actual y más con las leyes aprobadas como la ley de solidaridad, como usted decía, que de solidaridad no tiene casi nada, la ley de inteligencia que es para controlarnos y el tema de la ley de integridad pública que lleva inicialmente, integridad pública que lleva inicialmente a 5,000 personas o 5,000 funcionarios públicos hacia el desempleo. Pero no vemos opciones del gobierno, un plan para poder compensar en algo desde el ámbito privado para restituir posibilidades de empleo o cumplir con esas nuevas plazas de empleo que había sido motivo de campaña del gobierno. Es decir, Verónica, con esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos, el horizonte que tenemos hacia el futuro es totalmente impredecible, es totalmente incierto para los ecuatorianos. No, no es incierto, es totalmente claro. O sea, lo que estamos viendo es la imposición con fuerza, ¿no es cierto?, con violencia del modelo neoliberal, que como decía, en algún momento los ecuatorianos logramos pararlo, ¿sí? Estas 4 leyes que acaba de imponer el gobierno realmente están siendo aprobadas incluso con la anuencia de la Asamblea Nacional. O sea, ahí hay que tener muy claro quiénes son nuestros representantes, ¿sí? Porque aquí parece ser que nos quieren poner en una burbuja, ¿sí? Vamos a decir, de cosas que no nos importan a los ecuatorianos y que nos quitan, ¿no es cierto?, el foco de lo importante. Y vamos a lo que señalas, Miguel. Ley de inteligencia. Nos decían que es para combatir el narcotráfico. Sí, pero díganos, ¿dónde están luchando contra el narcotráfico? Porque seguir la ruta del dinero es realmente fácil si quisieran hacerlo, ¿sí? Bueno, pues vamos con aquellas cabezas de los altos funcionarios, ¿no es cierto?, de entidades de control que están permitiendo que estas mafias sigan haciendo pues lo que ellos quieren en nuestro país, ¿sí? Esa ley de inteligencia más está en función, no sé, de la vigilancia, el control de la criminalización de la protesta, ¿no? Lo que estamos viendo con comunidades indígenas que están protegiendo sus territorios y que hoy con esta ley se está diciendo que son terroristas, ¿sí? Entonces, obviamente son leyes que no están en función de la ciudadanía, pero hay que explicarlas, ¿sí? Igual la ley de solidaridad, ¿qué decía? No, esto es para unirnos, ¿no es cierto?, frente a la crisis y que permita que una mejoría a la economía. Digo, perdón, o sea, nos ven la cara de gente ignorante. No, aquí los ecuatorianos sabemos leer y sabemos lo que está pasando. Una de las familias más ricas de este país, como es la familia del señor presidente, después de tener una deuda tan alta con el país, ¿no es cierto?, él mismo genera una ley que se ampara en esta ley de solidaridad para autodisculparse 65 millones de dólares. Esa es la falta de ética que hoy vemos en nuestros políticos, ¿sí? Realmente eso es lo que no podemos aceptar los ecuatorianos. Y lamentablemente esto se está aceptando, yo digo incluso con fuerzas que deberían estar respaldando a los ecuatorianos y diciéndole no al gobierno, ¿sí? La ley de integridad pública nos dijo que era para acabar con la corrupción. Están acabando con los derechos laborales, se están haciendo todo un entramado legal para acabar con jubilaciones, ¿sí? Se está precarizando el servicio público y yo no veo a nadie, a ningún líder, ¿no es cierto?, real, representante en nuestra asamblea que esté dando la voz y poniendo, ¿no es cierto?, posibilidades de salidas también a estos personajes, porque le conviene a nosotros. Es un pueblo que no piensa, que no exige, que no se organiza. Por eso es urgente que rescatemos el aparato del Estado, porque es la única herramienta que tenemos las clases populares, la clase para redistribuir el poder y para resistir
a estos poderes que hoy nos quieren obviamente empobrecer y van a acabar con nosotros. Así que hay que luchar. Este no es un país pobre. Aquí tenemos 100.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que anualmente son parte del presupuesto general de la nación. O sea, ese es del PIB del país, y de ese PIB hay una buena parte que es el presupuesto general de la nación, ¿sí? O sea, estamos hablando entre 35.000 millones de dólares. Hay que decirle al señor presidente qué está haciendo con ese dinero, porque no puede ser que este país se siga endeudando para seguir pagando la deuda de sostenedores de la deuda, que son sus mismos familiares, que son sus mismos allegados, ¿sí? Aquí hay que poner los puntos claros, Miguel. Alguien tiene que alzar la voz en este país y no lo van a acabar, no nos van a acabar, pero eso depende de organizarnos y, como tú decías, obviamente plantear nuevas rutas. No puede ser que el Fondo Monetario Internacional siga poniendo la ruta a un país soberano como es el Ecuador. Así como lo hicieron otros países, incluso con situaciones, ¿sí?, muy similares a las nuestras. La crisis de Argentina fue terrible, pero también los argentinos dijeron, bueno, aquí vamos a solucionar, vamos a ver cómo hacemos, pero no podemos pagar toda la deuda como el fondo nos está imponiendo. De la misma manera, sí, de manera digna y soberana, tiene que organizarse el Ecuador. Hoy somos el país con parte de estos intereses internacionales, como digo, vinculados con las familias ecuatorianas, ¿sí? Y es momento, hay un gran jazz, yo creo que es momento de empezar a plantearnos cuáles son las rutas de salida a este crimen que está provocando el gobierno ecuatoriano, Miguel. Yo comparto plenamente, y en la parte final, estimada Verónica, de que hay que organizarnos. No sé si hay o no hay las condiciones tras tantas de estas leyes de seguridad y otras cosas, decretos de emergencia, pero creo que los ecuatorianos no tenemos que arrodillarnos. Creo que hay que exigir y demandar respeto de la cosa pública y que el gobierno sea un gobierno de los del Ecuador, para el Ecuador, y no para simplemente intereses de ciertos círculos de poder en el Ecuador. Estimada Verónica, muchas gracias, muy amable, un gran día para usted, por habernos dado la oportunidad de conocer su punto de vista y el análisis ante la situación que vivimos en el Ecuador. En la parte final, estimada Verónica. Gracias, Miguel, y sí, coincido contigo. Yo creo que el pasado lo vivimos miles de ecuatorianos, miles de familias, nuestras familias fuimos víctimas de ese feriado bancario en el año 2000. Hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, como una pesadilla el regreso de esos años que destruyeron el tejido social de los ecuatorianos. Yo creo que somos también una generación que pudo ver que se puede recuperar el Estado para la gente, ¿sí? Y eso es importante señalar. Es posible que el presupuesto del Estado sí vaya a educación, sí vaya a salud, sí vaya a la construcción de mejores infraestructuras. Este país tiene dinero, Miguel. Aquí necesitamos un gran proyecto de unidad nacional y sentarnos con los grupos económicos, con los empresarios, con los emprendedores, sentarnos con todos los sectores que amamos este país y decirles, no dejemos que nuestro país se acabe en manos de la oligarquía, porque la oligarquía gobierna así, de manera mafiosa, ¿sí? Así ha sido siempre. La oligarquía ni siquiera ve por sus pares económicos, porque funcionan como monopolios. Hoy están acabando, ¿sí?, la economía, por ejemplo, de provincias importantes como Chimborazo, provincias importantes como Tungurahua, la sierra de este país, el centro económico de este país está acabado. ¿Quién está hablando por los empresarios en este país? Muchos han tenido que cerrar sus empresas, poner a los empleados en la calle. Es súper grave lo que hoy estamos viviendo. Por eso es que necesitamos hablar, seguir conversando, porque esto no es solo de los que hoy sufrimos o de los que sufren, ¿no es cierto?, con más violencia estas políticas. Hoy es un llamado para la salvación del Ecuador, y los empresarios, los grupos económicos de este país tienen que ser conscientes de aquello, porque que dejemos que estos personajes, ¿no es cierto?, sigan alimentándose de estos negocios oscuros y que la mafia siga entrando a las instituciones, siga entrando a la vida cotidiana de la gente, lo vamos a pagar todos. Recordemos lo que vivió Colombia, recordemos lo que vivieron los mexicanos. Esto no es nuevo. Que los ecuatorianos lo empecemos a vivir es otra cosa. Pero los colombianos lo vivieron con miles de muertos. Los mexicanos lo vivieron con miles de muertos. En este momento, esa unidad nacional requiere la voluntad de todos y llamar,
sí, a una defensa de la Constitución, a una estrategia de paz y a una reconstrucción del tejido económico. Eso es lo que necesitamos, Miguel. Es posible hacerlo. Los ecuatorianos nos hemos levantado una y mil veces y hoy lo volveremos a hacer. Hay que despojar de poder político a esta oligarquía que lo que siempre ha querido es destruir al pueblo ecuatoriano, Miguel. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos los amigos y amigas que nos están escuchando.